Mi nombre es José María Morelos y Pavón. Fui un religioso, político y militar mexicano, conocido como el caudillo de la nación. Cuando era adolescente, mi padre murió y para ayudar a los gastos de mi casa, me dediqué a arriar mulas que transportaban mercancía. A los 25 años, y porque mi mamá me lo pidió, entré al seminario para convertirme en padre. En octubre de 1810, me enteré del levantamiento de independencia que encabezó el cura Hidalgo. Lo visité y me convenció de tomar una misión importante: irme a Acapulco con un grupo de hombres armados para iniciar el movimiento. En la lucha duré 5 años, en los que desarrollé 4 campañas militares, principalmente en estados del sur del país, como Oaxaca, Guerrero, Morelos, Veracruz y Puebla. Fui un gran estratega militar. Incluso hay quienes dicen que fui cruel en la lucha, pero eso sí, siempre decidido a enfrentar a cualquier ejército español. En Chilpancingo, Guerrero, organicé el Congreso de Anáhuac, la primera reunión en la que las decisiones de México deberían ser tomadas por un grupo de personas y no por una sola. El 14 de septiembre de 1813 presenté Sentimientos de la Nación, uno de los textos políticos mexicanos más importantes, que retoma ideas de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y de la Revolución Francesa. El Congreso me nombró generalísimo y volví a la lucha armada, pero después de varias derrotas, el mismo Congreso me quitó el puesto y entonces fui diputado por Nuevo León. El 22 de octubre de 1814, el Congreso promulgó en Apatzingán la primera constitución en la historia de México. Yo colaboré con la corrección y redacción de algunos artículos. En noviembre de 1815 me capturaron. La Inquisición, es decir, el gobierno de la Iglesia Católica, me declaró traidor. Fui fusilado el 22 de diciembre de ese mismo año. Por la importancia que tuve en la independencia en 1869, Benito Juárez pidió que un estado de la República llevara mi nombre. Hoy en día, los billetes de 50 pesos tienen impreso mi rostro. Soy doña Josefa Ortiz, heroína de la independencia, mejor conocida como la corregidora de Querétaro. Mis padres murieron cuando era pequeña y mi hermana María se hizo cargo de mí. Estudié en el Colegio de las Vizcaínas. Me casé muy joven con don Miguel Domínguez. Tuvimos 12 hijos. En 1802, el virrey nombró a mi esposo corregidor de Querétaro. 8 años después, se empezaron a escuchar los primeros planes para armar una independencia. En lo personal, siempre estuve de acuerdo en defender los valores criollos, de gente como yo, que también debía tener oportunidades en este país. Pero sobre todo, procuré apoyar a los indígenas para que también se les reconocieran sus derechos. Un día, convencí a mi esposo para que prestáramos nuestra casa y fuera ahí donde se hicieran las juntas para iniciar el movimiento político. Aunque mi esposo no participaba en las juntas, aceptó que asistieran personas como don Miguel Hidalgo, Allende y Aldama. Todos fingíamos que eran reuniones literarias para no ser descubiertos. El 13 de septiembre de 1810, un juez ordenó a mi esposo que hiciera investigaciones, pues se rumoraba que se estaba armando un plan de independencia. Entonces él me dijo que ya nos habían descubierto. Me encerró en mi recámara para que no saliera a avisarle a nadie, porque tenía miedo de que las autoridades me detuvieran. Pero yo estaba comprometida con el movimiento. Entonces, armé un mensaje con letras recortadas de periódicos. El padre Hidalgo lo recibió y se adelantó el inicio de la lucha. Yo ya no pude participar en la Guerra de Independencia porque me detuvieron, junto con mi marido, el 14 de septiembre de 1810. Mi esposo fue liberado, pero a mí me llevaron de convento en convento hasta que 7 años después me dejaron libre. Conservando mis ideales, morí a los 61 años. Mis restos reposan junto a los de mi esposo en el Panteón de Queretanos Ilustres, en un mausoleo construido en mi honor. Soy Ignacio Allende, militar independentista mexicano, hijo de una buena familia. Desde pequeño aprendí a montar y conocí todas las artes de la caballería. En 1795 entré al ejército, donde fui capitán. Ahí conocí compañeros con los que compartí mis ideas políticas. Yo no estaba contento con las injusticias del gobierno español para con el pueblo de México. A finales de 1809, participé en una de las primeras conspiraciones donde se planeaba un movimiento de independencia en Valladolid, hoy Morelia. Pero fuimos descubiertos. Me puse en contacto con el corregidor Miguel Domínguez y su esposa, Josefa Ortiz, porque sabía que ellos, sobre todo la corregidora, también compartían mis ideales liberadores.
Originalmente planeamos que fuera yo quien iniciara la independencia, pero cuando la conspiración fue descubierta, ya no teníamos tiempo para organizarnos de otra manera, y el cura, Miguel Hidalgo, la madrugada del 15 de septiembre de 1810, convocó a todo el pueblo para tomar las armas. Al inicio de la lucha, Hidalgo fue el jefe, nombrado generalísimo, y yo era capitán general. Después que ganamos la batalla en la Alhóndiga de Granaditas, donde estaba el ejército español, le sugerí a Hidalgo ir a la Ciudad de México, pero a él no le gustó la idea. Nos enojamos y nos separamos. Hidalgo se fue a Guadalajara y yo a Guanajuato, donde perdimos la batalla, así que decidí alcanzar al cura en Jalisco. Juntos luchamos contra los españoles en el puente Calderón, pero nos ganaron. Tras esa derrota, yo asumí el mando de la lucha y nos fuimos hacia el norte para buscar ayudas, armas y tropa. En Coahuila, un hombre del ejército español nos hizo creer que estaba de nuestro lado y nos traicionó. Me detuvieron y me llevaron a Chihuahua. Allí morí fusilado y llevaron mi cuerpo a la Alhóndiga de Granaditas para que todos lo vieran y les sirviera de lección. Pero ni eso logró que los mexicanos tuvieran miedo y siguió la lucha hasta que se logró nuestro objetivo: ser un México libre e independiente. Hola, soy Miguel Hidalgo. Me llaman el padre de la patria. También me conocen como el cura Hidalgo. Fui iniciador de la lucha de independencia de México. Estudié filosofía y teología. Aprendí a hablar francés y varias lenguas indígenas como otomí, purépecha y náhuatl. Tras 400 años de ocupación española en México, el corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, y su esposa, doña Josefa Ortiz de Domínguez, junto con otros militares, organizaron un plan para liberar a México de los españoles. Como sacerdote, mucha gente me escuchaba y me seguía. Ese fue el motivo principal por el que me invitaron a participar en la lucha, y acepté gustoso. El movimiento se estaba planeando para octubre, pero a principios de septiembre, el virrey Francisco Javier Venegas llegó a México y ordenó una búsqueda de aquellos que estaban en contra de la corona española. Fue por eso que la madrugada del 16 de septiembre, don Ignacio Allende llegó a mi casa en Dolores y decidimos lanzarnos a la lucha armada antes de que los españoles nos descubrieran. Convoqué a misa y con la Virgen de Guadalupe como nuestro estandarte, invité al pueblo a luchar por nuestra independencia, acompañado de otros valientes líderes. Fui capturado en 1811, llevado a prisión y fusilado el 30 de julio. Pero sigo vivo en la mente de todas las niñas y niños mexicanos por lograr que nuestro México se convirtiera en un país libre e independiente.